Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, don Jacinto. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Como ha comentado ya el director de APAX, Alberto Vargas, tenemos el deseo de formar una comunidad filosófica internacional y bueno, pues un primer comienzo son estos encuentros que estamos teniendo periódicamente y que pretendemos alargar en el tiempo indefinido, ¿no? Mucho tiempo. Ojalá y nos encontremos durante muchas sesiones, ¿no? Bien, en el primer año del seminario estamos tratando de acoger y dar voz al pensamiento contemporáneo más original en torno a la cuestión del ser personal y de la mano de filósofos de habla hispana de gran altura. Y para las primeras sesiones tuvimos el inmenso privilegio de contar con el profesor Miguel García Baró y con el profesor Alfonso López Quintas, y en esta ocasión tenemos el honor de poder escuchar al profesor Jacinto Choza, cuya exposición tiene por título Pasado y presente de la noción de persona. Y ahora sí, paso a hacer una brevísima presentación del profesor Jacinto Choza. Me dejó muchas cosas en el tintero de la trayectoria académica de este gran filósofo español, pero bien, algo brevemente podré decir que es catedrático de Antropología Filosófica de la Universidad de Sevilla, doctor en Filosofía en la Universidad de Navarra, de la que luego fue profesor de Antropología Filosófica, ha sido profesor visitante en la Universidad de Columbia de Nueva York y en la Universidad de Glasgow, miembro de la Academia de las Ciencias de Nueva York y de la Asociación Americana de Antropología, fundador y director de Témata, revista de filosofía de la Universidad de Sevilla. Ha sido director del Departamento de Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Sevilla, profesor honorario de la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, fundador de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica, fundador y director del Seminario de las Tres Culturas de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla, fundador y director del Seminario sobre Identidad Cultural Latinoamericana. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales de filosofía y antropología y ha publicado numerosos libros y artículos en revistas españolas y extranjeras sobre el tema de antropología filosófica, enfocado principalmente desde el punto de vista biopsicológico y desde el punto de vista histórico-sociológico. Entre sus muchas publicaciones destaco algunas obras, algunos libros. Se podrían destacar muchas más, pero bien, tenía que hacer algún recuento, ¿no? Conciencia y afectividad, Aristóteles, Nietzsche, Freud, Antropologías positivas y antropología filosófica, La realización del hombre en la cultura, Al otro lado de la muerte, Las elegías de Rilke, Ulises, un arquetipo de la existencia humana, Antropología filosófica, Las representaciones del sí mismo, Antropología y ética, Locura y realidad, en fin, un largo etcétera. Reitero nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación, don Jacinto. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra. Tenemos especial interés en escucharle. Muchas gracias. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Buenos días para los que estáis en México y en América, y buenas tardes para los que estáis en España. Y bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Juan Pablo Martínez y a toda la directiva del Instituto APAX por haberme invitado a esta conferencia. Para mí es un honor y es un placer y un gozo participar en este lanzamiento de estas actividades que ahora se van poniendo en marcha con estos objetivos en este instituto, ¿no? Así que yo he encantado de colaborar con vosotros, ¿no? Por otra parte, también me resulta muy agradable el poder hablar con un público pues, de unas cuantas decenas de personas y luego, bueno, en unas sesiones en las que después de mis palabras, pues hay un coloquio que dura pues aproximadamente casi pues lo mismo que mi intervención, ¿no? Porque lo que es hablar con la gente sobre filosofía o responder a las preguntas que se haga, pues es de las gozadas máximas para mí, ¿no? Bueno,
Entonces, vamos a empezar, ¿no? El título que yo le había puesto a esta sesión era Pasado y presente de la persona, pero luego lo cambié a Teorías contemporáneas de la persona, porque es lo que había visto que eso había en el afiche, ¿no? En el cartel, pero bueno, es igual, el contenido es el mismo, porque vamos a ver, vamos a hablar de la persona, vamos a hablar de cómo se formaliza y se elabora el concepto de persona, que tiene lugar en la antigüedad, en el pasado, y cómo se elaboran y se perfila de pronto con las concepciones y teorías contemporáneas de la persona, porque las teorías de la persona tienen un boom especialmente intenso en el siglo XX. Y en realidad, antes del siglo XX hay pocos esbozos sobre la teoría de la persona, pero que son muy, muy importantes y entonces hay que mencionarlo todo, ¿no? Bueno, el tema de la persona es un poco complicado y complejo y difícil, ¿eh? Y yo voy a intentar exponerlo de la manera que me parece más clara y más sencilla posible. De manera que aunque uno no tome nota, pues le resulte posible mantener en la cabeza un esquema de lo que es la persona y cómo surge el concepto de persona moderno y contemporáneo a partir de la noción de hombre, ¿vale? Y sobre todo, cómo surge la persona a través de la etimología de la noción de la palabra persona que se toma como punto de partida del concepto moderno de persona, ¿vale? Bueno, entonces yo diría, como, vamos, primer esquema para fijar en la cabeza, que creo que es fácil, ¿no? Primero, en la antigüedad, al ser humano se le denomina hombre, anthropos, ¿vale? Anthropos. En la antigüedad. En la Edad Media, es cuando se acuña, Boecio acuña, bueno, y el término persona, y se llama persona. ¿eh? En la Edad Moderna se llama sujeto, a partir de Locke hasta los siglos XVII al XX, y en la Edad Contemporánea se le suele llamar existente en la filosofía. De manera que estos son los 4 términos que hay en la historia del pensamiento. Primero anthropos, hombre, después persona en la Edad Media, después sujeto en la Edad Contemporánea y después existente o persona moderna o existente o persona en la contemporánea, ¿vale? Entonces, también es importante decir que aunque el título de la conferencia que al final yo le puse es Teorías contemporáneas de la persona, digamos, las concepciones de la persona surgen por una parte de las teorías que se elaboran, pero también por otra parte de las prácticas que se ejercitan y están presentes en todos esos momentos históricos y que especialmente son perceptibles en el campo de la política y el derecho. De manera que las teorías contemporáneas de la persona, del valor de la persona y la dignidad de la persona, ¿no? Que pues está formulado por Kant en la fundamentación para la metafísica de las costumbres, ¿no? Ahí es donde se establece la dignidad de la persona. Pues hombre, a la vez que eso pues tiene su vertiente jurídica política en lo que son las declaraciones de derechos humanos, porque las declaraciones de derechos humanos son justo una expresión en el orden de la vida práctica del reconocimiento de la dignidad de la persona a la totalidad de los individuos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con unos grandes acontecimientos históricos como son todas las revoluciones del siglo XVIII, XIX y XX. De manera que la elaboración de la noción moderna de persona tiene tanto que ver con las teorías como con las prácticas, porque en el caso de la persona, la teoría y la práctica están muy, muy, muy implicadas en la historia. Bueno, entonces, vamos a ver.
Y ahora vamos a ver en concreto las fuentes. Estos son las 4 grandes maneras de nombrar al hombre o a la persona en la historia, ¿vale? Ahora, lo segundo que quiero exponer es la etimología de la noción de persona. Entonces, aquí, la etimología de la noción de persona, tiene una triple raíz epistemológica, una triple raíz, bueno, etimológica es una redundancia, tiene una triple raíz en la cultura europea, ¿vale? Que son una raíz que proviene del teatro y de la tragedia, otra raíz que proviene del derecho y otra raíz que proviene de la gramática. Entonces, como ya todos habéis leído y conocido y estudiado y todo eso, en primer lugar, la palabra persona, que en griego se dice prosopon, designa, el prosopon griego es una máscara que utilizan los actores para hacer las representaciones de las tragedias y las comedias en el teatro, ¿no? Bueno, entonces, prosopon en griego es como se dice máscara, personaje, o papel. En griego, perdón, en latín, se usa como o también una máscara que tiene la función de, se designa en latín con el verbo personare. Personare quiere decir ampliar el sonido. La partícula per latina siempre tiene el sentido de perfeccionar algo, más de acabar algo, de completar algo. De manera que personare significa ampliar la voz mucho más. O sea, máscara en latín no se dice una cara como es prosopon griego, sino un megáfono, algo que hace que la voz suene más alto, personal. Entonces, por así decirlo, en primer lugar y en el campo del teatro, digamos, la palabra persona viene de personare, de prosopon, que significa máscara, ¿vale? Por una parte. Por otra parte, la palabra persona viene del campo del derecho romano, especialmente del derecho procesal romano, donde persona significa los actores en un pleito. Una persona es el reo, otra persona es el fiscal, otra persona es el juez y otra persona es el abogado defensor. De manera que en el derecho, ahora en el derecho procesal, a esto se le llama actores, un actor. No sé si entre vosotros hay, o entre los que hay en el público habrá algún jurista, pero bueno, si no lo hay y no está familiarizado con esta terminología, pues ya os la digo, ¿no? O sea, es personare, persona, quiere decir representante o bien representado, ¿vale? Cicerón habla de que ego sustino 3 personas. Yo estoy desempeñando la función de 3 personas. Uno como abogado y que soy el que actúa en nombre de mi cliente. Yo mismo, que soy mi cliente, al que me estoy defendiendo a mí mismo como cliente. Y luego, si yo tengo que juzgar de mí mismo, pues todavía tengo otra persona que de juzgarme antes de pasar al fiscal. ¿Entiendes? O sea que, digamos, el persona en el derecho significa tanto representado como representante. Ahora nosotros diríamos en el derecho contemporáneo, ¿no? Bueno, pues las personas son los actores en el proceso judicial y los actores, pues son el juez. Bien. Por otra, fijaos bien que el papel, cuando se dice máscara, la máscara, el personaje es el papel, y el papel está bastante bien dibujado y bastante diseñado.
el papel pues es de Hércules o es de Medea o es de Jasón, entonces lo que el actor tiene que representar ya está bastante bien definido, ¿no? En el papel, ¿verdad? Bien, en el prosopon, ¿no? Si se toma persona desde el punto de vista del derecho, aquí lo que tiene que hacer el representante, el abogado, el actor, pues es mucho más amplio y no está nada fijado, ¿eh? Es utilizar las leyes para, digamos, acusar o defender al reo, al cliente, ¿no? Bien, de manera que este es el segundo significado etimológico de persona, prosopon, digo, esto en el derecho, el que actúa en un proceso judicial. Y en tercer lugar, persona tiene una tercera raíz, que es el uso que los gramáticos hacen a la hora de descifrar y describir qué es un lenguaje y cómo se habla un lenguaje. Entonces, los primeros gramáticos griegos y latinos utilizan el término persona para decir que el lenguaje lo hablan tres personas. La primera persona, la segunda persona y la tercera persona, o por así decirlo, que el lenguaje es algo que acontece o que se lleva a cabo entre tres hablantes. ¿Qué es el habla o qué es la lengua? El habla o la lengua es un proceso, una actividad que siempre se realiza o siempre es llevada a cabo por tres hablantes, ¿vale? Bueno, entonces los gramáticos, como los tres hablantes tienen funciones diferentes en el lenguaje y de su actividad determina cómo se construye la frase o cómo... Entonces le llamaron primera persona, segunda persona y tercera persona. Usaron y tomaron el término persona de los hablantes que hay en el teatro y el término persona de los actores que hay en el proceso judicial. Y ellos le llamaron persona. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una actividad que se desarrolla en tres hablantes. ¿Y quiénes son los tres hablantes? Yo, tú y él. Ah, bueno, ¿y qué son? Bueno, ¿qué son? Eso los gramáticos no lo dicen. ¿Por qué? Porque yo no prejuzga nada sobre la naturaleza del que habla. Tú tampoco y él tampoco. Simplemente yo, tú y él indican una cierta relación de proximidad y una cierta relación de más o menos protagonismo en el lenguaje. ¿No? ¿Se entiende eso? Bueno, pues entonces la fuente de la noción de persona, una es el teatro, la fuente de la etimología, ¿eh? Una es el teatro, otra es el derecho y otra es la gramática. Y estas tres fuentes se corresponden a estas tres dimensiones de la persona que está tomada también del teatro, que son las tres dimensiones de la persona y de las tres dimensiones de la acción teatral son, o los tres momentos son, uno, el autor, dos, el actor y tres, el personaje. De manera que, como ahora vamos a ver, la persona es una realidad viviente compuesta de autor, actor y personaje. De manera que así es como, digamos, se utiliza y se concibe la noción de persona en el mundo antiguo. Y las palabras prosopon, personare y personae en latín y en griego significan esto que os he dicho. ¿Eh? Bueno, ya ahora el asunto es, en tercer lugar, el tercer epígrafe que tengo aquí puesto, es ¿qué contenido tiene el yo? ¿Qué es un yo? Porque yo es algo que pues dicen las personas de sí misma, yo. El que habla, cuando habla, dice de sí mismo yo. Y
Yo, ¿quién soy yo? ¿O quién eres tú? ¿Quién eres tú, Alberto? ¿Quién eres tú, Diego? ¿Quién eres tú, Juan Pablo? ¿Quién eres tú, Blanca? ¿Quién eres tú? Se me ha ido mi presentadora, pero ya, bueno. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Por ejemplo, Alberto dice, yo soy el director de JAPA, del instituto. O Juan Pablo dice, yo soy el investigador del JAPA. Bueno, pero eso es un papel. Eso es un papel que se te ha asignado y que la sociedad te lo ha asignado, que el conjunto de la comunidad social te ha asignado ese papel, ¿no? Y tú en realidad representas, que un médico es un papel. Ser médico, ser profesor, ser juez, ser guardia de policías, eso son papeles, ¿no? Entonces el hombre, el ser humano siempre y antes que nada es un personaje, es un papel. ¿Vale? Bueno, lo que pasa es que ese papel se puede representar de muchas maneras. Después de Alberto vendrán otros directores de JAPAS y después de Juan Pablo otros investigadores y después no sé qué es lo que hace Blanca ni lo que hace Diego, pero vendrán otras personas que representarán ese papel de otra manera. Incluso ellos mismos, pues al principio no lo representan igual que al final o en unos momentos no lo representan igual. Además, cada uno de vosotros, además de tener ese papel, de representar ese papel, que lo podéis representar de muchas maneras, pues tenéis otros papeles, seguramente sois padre o sois esposos, o a lo mejor ser padre o madre, pues es un papel, ser madre es un papel que uno sabe muy bien en qué consiste, ¿no? Y a veces, o ser padre también, ¿no? Y dice, bueno, pues eso no lo estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien el papel de padre o de madre, o sí que lo estoy haciendo bien, ¿no? Bueno, entonces, para así decirlo, el hombre, por una parte, es un personaje, ¿vale? En primer lugar. En segundo lugar, y por otra parte, es un actor que representa el papel de muchas maneras y que además representa más de un papel y que además los va cambiando, ¿no? Y que el papel que representa luego lo puede representar otro, ¿no? Y que lo puede representar mejor o peor, ¿no? Bueno, y aparte de eso, el ser humano es un yo, ¿vale? Juliana dice yo, Alberto cuando habla dice yo, Juan Pablo, Blanca, todos cuando habláis decís yo. ¿Qué es un yo? En el fondo. ¿Entendéis la pregunta? Esto, ahora para entenderla vamos a este símil, ¿no? Seguramente cuando vosotros conocéis y tratáis con la gente, ponéis en vuestra tarjeta de visita director de APAX, investigador principal de APA o lo que sea, cada uno, porque uno se presenta ante los demás siempre como personaje. Siempre como personaje. Y si uno no asume el papel de un personaje al que representa, no sabría qué es ni quién es. Y yo recuerdo un conocido antiguo que tenía en su tarjeta de visita Francisco Pérez García, el nombre es inventado, no era real. Y ponía debajo nada, porque no tenía trabajo, Juan Pablo, Juliana, no tenía trabajo, había terminado la carrera y no había estudiado periodismo, pero no tenía detrás, y él dice, no soy nada. Porque nosotros necesitamos el ropaje, la vestidura del papel. ¿Quién de vosotros se atrevería a ir por la vida de sí mismo y poner en la tarjeta de visita yo?
¿quién se atrevería, por mucho que uno afirme que quiere ser sí mismo y que tiene que ser sí mismo, quién se atrevería a ir de sí mismo por la vida? ¿Qué es ese sí mismo? ¿Qué es el hombre en la medida en que es un yo? En la medida que es un personaje, ya sabemos lo que es un papel que se le han asignado. Y en la medida que es actor, ya sabemos lo que es alguien que intenta representar de una manera o de otra sus papeles, ¿no? Pero el sí mismo, eso yo. ¿Qué es ese sí mismo? ¿Eh? Bueno, entonces el contenido, eso es la persona, ¿vale? La persona es, por una parte, como dice la etimología, la máscara del personaje, el papel. Por otra parte, como dice la etimología, la persona es el actor. Pero, y por otra parte, la persona es el hablante, el que habla, yo, tú y él. Ahora, yo, tú y él no designa ningún contenido inteligible o de suyo que caracterice algo, ¿no? Un contenido que es ontológicamente el yo, el tú y el él. Cuando se empieza a formular que es el yo, tú y él. Bueno, entonces, eso es el autor. De manera que en el teatro lo que hay es autor, actor y personaje. ¿Por qué decimos que es el autor? Porque las acciones son de los supuestos. Quien actúa soy yo, quien habla soy yo, quien desempeña el papel soy yo, y luego si lo desempeño, quien queda cualificado éticamente como malo o bueno soy yo. Y si a mí me juzgan y me condena un juez, me condena a mí porque yo soy el autor, ¿no? Bueno, pero ¿cuáles son las características que tiene, ontológicas que tiene el autor? Eso, ¿cómo se elabora? Pues eso no se elabora en Grecia, no se elabora en Roma, sino que se elabora en el cristianismo en el momento de elaborar y de formular el dogma cristológico y el dogma trinitario. O sea, se elabora en el ámbito de la teología cristiana cuando los cristianos intentan ponerse de acuerdo acerca de qué significa que Jesús dice que Él es Dios y qué significa que Él dice que el Padre es Dios. ¿Y qué significa cuando Él dice que el Padre y Él son lo mismo? Bueno, entonces, los intelectuales cristianos de los primeros siglos llegan a decir, bueno, pues vamos a ver, en Jesús hay una persona divina, es un yo divino, o el autor es yo, y tiene dos naturalezas, o sea, dos papeles. Digamos, por una parte, Jesús, que es un yo, un autor divino, tiene por una parte un papel de Dios, y entonces tiene una naturaleza divina, y por otra parte tiene un papel de hombre, y entonces tiene una naturaleza humana. Entonces estoy asimilando la noción de naturaleza filosófica a la noción de papel, ¿eh? Para que lo tengáis en cuenta claro. La noción de naturaleza en filosofía significa un sistema operativo, un conjunto de determinadas capacidades de actuación, de realización y de desarrollo, ¿vale? Naturaleza quiere decir también esencia, ¿eh? Pero esencia, naturaleza, el hombre tiene naturaleza humana y realiza y actúa según lo que es propio del hombre. Y también si es Dios, pues actúa según lo que es propio de Dios. De manera que se dice, Jesús es, la divinidad de Jesús es su persona. Pero además tiene naturaleza de Dios y tiene naturaleza de hombre, ¿vale? ¿Se entiende?
Y con eso los primeros cristianos dicen, bueno, con esto más o menos nos aclaramos sobre qué quiere decir Jesús cuando él dice que él es Dios. Pues él es Dios y es hombre, y es verdadero hombre, y ved que yo tengo como y que yo no soy. ¿Eh? Bien, entonces eso se termina de aclarar cuando los primeros intelectuales cristianos dicen, bueno, ahora ¿qué quiere decir que el Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios? ¿No? Y entonces llegan a otra fórmula que dice, bueno, vamos a ver. El Espíritu es un hablante, el Padre es un hablante y el Hijo es otro hablante, que son tres yoes, por así decirlo, ¿no? O sea, son tres, ¿qué? ¿Tres dioses? No, tres dioses no, porque eso suena mal. Habría que decir que son tres dioses. Pero en vez de decir que son tres dioses, como dice San Agustín en el de Trinitate, dice, habría que decir que son tres dioses, pero como eso suena mal, vamos a decir que son tres personas. O sea que, y que tienen un papel, que los tres tienen el mismo papel de Dios, que los tres tienen la misma naturaleza de Dios. ¿Lo entendéis? O sea, persona quiere decir autor y naturaleza quiere decir papel. ¿Entendéis? De manera que en la formulación del dogma cristológico, la divinidad es la persona de Jesús. Y en la formulación del dogma trinitario, la divinidad es la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu. Porque las personas, los hablantes, son diferentes. ¿Se entiende eso? Bueno, el dogma de la Trinidad es un compromiso porque el lenguaje no da suficiente para, y tiene sus inconvenientes, pero bueno, luego, digamos, la teología pues le da vuelta a eso y va sacando aspectos nuevos y nuevas maneras de decir que permiten nuevas formas de comprensión de eso, ¿no? Pero bueno, ya nosotros ahí no entramos más, sino simplemente que decimos que el yo, tú y él o ella, ahora lo que designa es algo que, digamos, continúa siendo una profundidad ontológica que solamente se esclarece a través de la naturaleza, a través de su manifestación. Lo que es ser hombre o ser humano se esclarece a través de cómo actúan los hombres y a lo que es ser Dios se esclarece y se pone de manifiesto a través de lo que son los papeles que tiene propios de Dios, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el yo? ¿Qué es el tú? ¿Y qué es el él o ella? Tanto si es de Dios como si es del hombre, es un fondo insondable y misterioso. Lo que pasa es que insondable y misterioso significa una profundidad infinitamente rica. Alberto, tú que no sé, tú que si has estudiado Polo, eso es lo que Polo llama es además. Dice que la persona es además, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un fondo que siempre es más, y siempre da más de sí, siempre da más de sí, ¿vale? Tanto si es persona divina como si es persona humana, siempre da más de sí. Y entonces eso se designa como inefable, yo, tú, ella, él, ¿no? Y ya. Y siempre el autor, yo, soy mucho más que lo que aparezco, soy mucho más que mi papel. O sea, Alberto es mucho más que director del APAX y Juan Pablo es mucho más que un investigador senior o no sé cómo, del APAX. ¿Por qué? Porque su ser, su capacidad no se agota en ser director del APAX, bueno, ni en ser investigador. Además puede ser padre o puede ser lo que sea, ¿no? Y tener hijos, y entonces eso es muchas más cosas, pero aunque desempeñe media docena de papeles en su vida, tampoco se agota en sus papeles.
lo que él se puede mostrar en sus papeles, ser muy bueno, muy virtuoso, muy malvado, o ser simpático o agradable, o ser genial, o ser divertido, todo eso todo eso puede aparecer, pero en el fondo hay mucho más. Si tuviera más vidas, nunca agotaría la persona, se agotaría la persona en sus expresiones que tiene en los papeles. Ni siquiera en las calificaciones morales o éticas. Siempre es mucho más que todo eso. Bueno, entonces es el autor, que el autor no se agota nunca en lo que es como actor ni en lo que es como personaje. Autor es la persona y la naturaleza es el personaje. ¿Qué es el hombre? Pues el hombre es un ser de 3 niveles o 3 dimensiones, que es autor, actor y personaje. La metáfora del gran teatro del mundo o la metáfora de la comedia humana no es una simple metáfora. Está ontológicamente fundada o corresponde a la estructura ontológica del hombre. Para los que estáis familiarizados con la filosofía escolástica, el autor, el yo, sería el acto primero, y las actividades, todo lo que es actor, que son actos, todos los actos son accidentes, son actos segundos. Actuaciones son actos segundos, llamados ontológicamente actos segundos, ¿no? Y el papel también son accidentes, ¿no? Todo eso, ¿no? Bueno, entonces, ahora, eso cristaliza y fragua en la definición de Boecio de persona como supuesto individual de naturaleza racional, que se formula en el siglo VI. ¿Vale? Boecio muere en el siglo VI y entonces su obra está escrita en gran parte en el siglo VI, y entonces ahí es donde pone la noción de persona, supuesto individual de naturaleza racional. Y entonces, naturalmente, llega, en la Edad Media estaba muy bien, a la forma, todos los hombres son personas. Naturalmente, todos los hombres son personas. ¿Vale? Bien. Ahora, en cuarto lugar, vamos a pasar a el descubrimiento del sentido universal de la dignidad del hombre. La proclamación teórica y la organización social práctica de un ordenamiento jurídico en que se reconoce que hay una dignidad universal del hombre y de todos los hombres. Entonces, he dicho antes que al ser humano en la modernidad se le llama sujeto. Y en la modernidad se entiende que la característica más propia del hombre y la que mejor expresa su esencia es que es un ser autoconsciente y que actúa libremente. Entonces, hay filósofos que dicen, bueno, pues el hombre es autoconciencia que actúa libremente, punto. O sea, hay diferencias importantes entre la definición de Boecio y la definición de autoconciencia que actúa libremente, que es la definición de Locke y de Descartes. La definición de Boecio está dada desde un punto de vista ontológico objetivo, extrínseco a la subjetividad. Y la definición de Descartes y Locke está dada desde un punto de vista fenomenológico y más que subjetivo, intrínseco a la subjetividad. Yo sé que yo soy autoconsciente y libre. Y yo sé que actúo libremente. De manera que a partir de ahí, entonces, a partir de la Edad Moderna, cuando nace el Estado moderno y nace la sociedad moderna, entonces claro que Hobbes o Locke dicen que las sociedades modernas nacen mediante los pactos de sumisión al rey o de elección del soberano o de todo esto. O Descartes dice que yo soy pensamiento. O Rousseau, pues todos los hombres son iguales, lo dice Rousseau, Locke, Hobbes, todos los hombres son iguales, todos los hombres tienen la misma conciencia, la misma autoconciencia, son igualmente libres, por lo tanto la sociedad hay que organizarla teniendo en cuenta eso. O todavía Kant dice cuál es, dice, vamos a ver qué significa tener autoconciencia y libertad, y Kant dice, pues
tener un valor muy grande, muy grande, muy grande. Tanto Kant retoma la fórmula evangélica: ¿qué puede dar el hombre a cambio de su alma? ¿Qué puede dar el hombre que valga más que su alma? A cambio de lo cual él pueda venderse. Nada. Dice, como el hombre no puede dar nada a cambio de su alma que venda, el hombre tiene un valor infinito. Y al valor infinito Kant le da el nombre de dignidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es el valor infinito. No hay nada que tenga más valor que el hombre. Y por lo tanto, nada que permita usar al hombre como medio en vez de como fin. Nunca el hombre puede ser usado como medio para nada. El hombre tiene que ser usado siempre como fin en sí mismo, y eso es la dignidad del hombre. Y eso es así para todos los hombres. Bueno, entonces dice, bueno, si eso es así para todos los hombres, oído cocina, que aquí ahora viene una cosa que es importante, que es vamos a ver, pues si eso es así para todos los hombres, la modernidad desarrolla la ciencia y la moral y tal, según los principios de la filosofía antigua, de que, digamos, el saber es saber acerca de lo universal y lo necesario, ¿no? Y por lo tanto, todos los hombres son iguales, todos los hombres tienen dignidad absoluta. Entonces eso vale para la totalidad de todos, ¿no? Eso quiere decir que a la hora de organizar la sociedad en el derecho, la sociedad hay que organizarla teniendo en cuenta que todos son iguales, que todos, ¿vale? Porque si recordáis la definición que Aristóteles da de hombre, anthropos, es el animal que tiene lenguaje, o animal político que vive en la ciudad y discute y habla y conversa con los demás sobre el modo de organizarla. Dice, sí, bueno, pero esa definición aristotélica de hombre la cumple menos del 30% de la población de Atenas. ¿Por qué? Porque menos del 30% son varones blancos que hablan de política y toman los acuerdos. El resto de la gente, que son mujeres, campesinos, niños, extranjeros, esclavos, no hablan y no deciden y no tienen nada que, ni voz ni voto en nada, ¿no? La definición aristotélica de hombre la cumple menos del 30% de la población de la Atenas del siglo V. Bueno, la definición de hombre como ser que tiene una dignidad, entonces ahora se trata de, a lo largo de la Ilustración se ha ido definiendo esto, ¿no? Bueno, pues cuando la Ilustración acaba y el Estado moderno llega a una determinada madurez, entonces de unos vínculos del Estado con los que viven en la nación, que es el vínculo de la ciudadanía, dice, bueno, vamos a ver. Entonces, la sociedad se debería organizar reconociendo la dignidad igual a todos. Igual a todos quiere decir que son igualmente dignos los ricos, igualmente dignos que los pobres. Uno. Dos. Igualmente dignos que los hombres son las mujeres. Tres. Igualmente dignos que los hombres normales son los discapacitados, minusválidos y tal, a los que también hay que reconocer su dignidad. Cuatro. Igualmente dignos que los hombres y los ciudadanos que están en la ciudad son los extranjeros, que están fuera y tal, pues tienen la misma. Bueno, entonces vamos a ver a quién se reconoce y cómo. Y entonces eso da lugar a lo que llamamos y conocemos como caída del antiguo régimen y, digamos, construcción de las nuevas sociedades, que son las sociedades democráticas. Las sociedades que se basan en un acto explícito de reconocimiento de la igualdad y de un sistema de legislación en el que todos participan por igual. Al menos en línea de principio, ¿no? Luego vendrá en los problemas que vengan, prácticos de que no se puede, pero o no se quiere o lo que sea, pero hay que hacerlo así, por lo menos se declara así. De manera que así se declara que todos son personas, todos son iguales y todos son
dignos igualmente. Y eso es la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea que, ¿cuál es la expresión práctica de las teorías modernas de la persona, de las teorías de Locke, Hobbes, Rousseau y Kant? Pues la Declaración de Derechos Humanos. Solamente tened en cuenta, si queréis, el hecho de que Kant publica la Fundamentación para la Metafísica de las Costumbres en 1776. Y ese año, casualmente, por pura casualidad, es el año que Adam Smith publica La riqueza de las naciones, y es el año en el que se hace la primera declaración de los derechos humanos del buen pueblo de Virginia, es decir, la Revolución Norteamericana y la independencia de los Estados Unidos, que es la proclamación de los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos humanos. De manera que, ¿cuáles son las teorías modernas de la persona? Las teorías modernas de la persona son, y las prácticas modernas de la persona son, las declaraciones de derechos humanos. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a las teorías contemporáneas y las prácticas contemporáneas. Las teorías contemporáneas y las prácticas contemporáneas tienen que ver con una transformación del conocimiento y del saber y de las valoraciones que acontecen en Europa a principios del siglo XX y que se desarrollan a lo largo de todo el siglo XX. Eso. Bueno, hasta ahora la persona en la edad antigua, media y contemporánea se va correspondiendo y se corresponde con lo que se llama, la persona humana se corresponde con lo que se llama naturaleza humana, o se corresponde con lo que se llama esencia humana, y los derechos humanos tienen como fundamento la naturaleza, o sea, lo que antiguamente se llamaba ley natural, que ahora pasa a llamarse derechos humanos. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Básicamente, la diferencia más importante es que la ley natural no está promulgada en forma de derecho positivo y los derechos humanos sí. Los derechos humanos están formulados y promulgados en términos de derechos positivos como derechos subjetivos, reconocidos a los ciudadanos de una nación, y el Estado se compromete y tiene el deber y la obligación de efectivamente garantizar esos derechos. Y por eso las sociedades modernas se construyen así, mediante el vínculo de la ciudadanía. Y las sociedades anteriores a las modernas no se constituyen mediante ese vínculo de la ciudadanía. ¿Sí? Pues el rey tiene sus súbditos, la gente que nace en el sitio es de ahí y tal, todo eso, ¿no? Pero digamos que las sociedades modernas se construyen mucho basado en la conciencia, en los actos conscientes de la gente. ¿Sí? En los contratos. Hasta ahí empieza a ser, hay correspondencia entre persona y naturaleza hasta ahora. A partir del siglo XX deja de haber correspondencia entre persona y naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza es algo universal y necesario, como la esencia, y sobre lo cual cabe un conocimiento científico y también universal y necesario. Y la persona no. La persona es un sujeto singular, con una conciencia individual incomunicable, yo o tú. El individuo es inefable, se decía en la escolástica medieval, el individuo es incomunicable y la persona también. Entonces lo que se descubre en el siglo XX y empieza a ponerse en práctica y en marcha en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, es que no solo es muy importante conocer el universal y la naturaleza universal de las cosas, sino que es muy, muy, muy importante cada vez más conocer el singular. ¿Y qué es conocer el singular? Conocer el singular es conocer la persona. ¿Y eso cuándo empieza? Sobre todo empieza, en filosofía empieza con la fenomenología de Husserl, ¿no? La fenomenología de Husserl es la descripción de las vivencias, de lo que uno vive. Lo más importante es sobre todo la vida, y la vida es la vida mía, o la vida de cada uno. De manera que hasta el siglo XX la filosofía es una filosofía que cuando habla del hombre habla de naturaleza o esencia, y es una filosofía esencialista.
Pero a partir del siglo XX, cuando es una filosofía que habla de la vida de cada uno, no es una filosofía que describe esencia y es esencialista, sino que es una filosofía que describe existencia y es existencialista. Describe vivencia y es existencialista. Y lo que describe son las vivencias personales y particulares. Y entonces, si lo propio de lo universal y necesario, del conocimiento de lo universal y necesario, es la demostración, lo propio del conocimiento de lo particular y contingente es la comprensión. Y si la explicación es universal y es necesario, la comprensión es contingente y es gratuito, es casi una gracia. Sí, cuando uno siente que otro le ha comprendido, siente que es como una gracia. Y eso ocurre así en la antropología. Y así es como empiezan lo que se llaman los personalismos. Los personalismos son los conocimientos de la persona como fundamento y anterior y distinto de la naturaleza. ¿Qué es comprender a una persona? ¿Qué es la comprensión? Entonces ahí aparece la fenomenología, el existencialismo, el pragmatismo, la hermenéutica. La hermenéutica es la comprensión del discurso y las interpretaciones que se dan a cada cosa, a cada discurso, según y que está situado, muy plenamente situado. De manera que da un giro casi de 180 grados el conocimiento a partir del Husserl y la fenomenología, y la filosofía deja de ser esencialista y pasa a ser existencialista, es decir, pasa a ser fenomenología, hermenéutica, pragmatismo, y todo eso se le puede llamar personalismo. Es verdad que el término personalismo se lo asigna a sí mismo una corriente de pensamiento que nace en el ámbito cristiano francés, que es el de Emmanuel Mounier, y también Marcel, ellos se llaman a sí mismos personalistas. ¿Por qué? Porque dicen esto mismo que estoy diciendo, que es efectivamente lo que también dice. ¿Y dónde están las...? Entonces, ¿quién es? Bueno, un momento. Entonces, ¿quiénes son las personas? ¿Qué es ahora? No se trata en el siglo XX ya de proclamar los derechos de que todos son iguales, sino además la dignidad de todos los que son diferentes. ¿Y quiénes son los que son diferentes? Las mujeres en general, los mineros, los que se van a quedar sin trabajo, los extranjeros, los discapacitados, claro, los inmigrantes, pero este tipo de inmigrantes, los niños, los ancianos. ¿Qué tipo de vida o de vivencia tiene necesidad de cómo se vive y se respeta la dignidad de todos esos diferentes, ¿no? ¿Qué es el personalismo? El personalismo es el reconocimiento de las diferencias, de la singularidad de la persona. Y eso son las filosofías del siglo XX. Y eso es la hermenéutica. Y eso es el existencialismo. Y eso es el pragmatismo. El discurso de las personas sin una comprensión. ¿Sí? Entonces, todavía eso pretende más remodelación de la organización social según la dignidad de tantas personas singulares. No digamos todo lo que tiene que ver con el sexo, con el reconocimiento de las diferencias sexuales. La revolución sexual de los años 60 en la mayoría de los países de Europa y luego de América es una proclamación de la transferencia de la fórmula todos los hombres son iguales a la fórmula todos los hijos son iguales. ¿Qué quiere decir que todos los hijos son iguales? Que hay que borrar la diferencia entre los hijos legítimos y los hijos ilegítimos. ¿Por qué? Porque yo no puedo mantener a un individuo con un hijo ilegítimo como un marginado social, por el hecho de que, y por eso los estados, no, se acabó.
No puede haber y no va a haber diferencia entre hijos legítimos y ilegítimos. Es que si usted hace eso se va a cargar el matrimonio. No importa que desaparezca el matrimonio. Pero tiene prioridad la dignidad de los hijos. Si usted dice que da igual que no hay sexo legítimo y no hay diferencia entre sexo legítimo y sexo ilegítimo, porque todos los hijos son iguales, quiere decir que todos los sexos son iguales. Dice, sí, y además yo no protejo el vínculo matrimonial, pero es que no es su mujer legítima. Mire, a mí me da igual la vida sexual de cada uno, pero si usted tiene una relación con una persona que no es su esposa y usted tiene un hijo, usted asume las consecuencias. Usted reconoce a ese hijo, le da el mismo reconocimiento que al que es legítimo, le da la misma cantidad, le da tal, y en la ley se establece para que sea así. ¿Por qué? Porque si no, el hijo ilegítimo tiene el estatuto jurídico de lo que Cervantes en el Quijote y luego durante mucho tiempo se ha estado llamando el hijo de puta. Que el hijo de puta no es solamente un insulto que está en el Quijote, sino sobre todo el estatuto jurídico de la criatura que no tiene apellido, no tiene nombre, no tiene herencia, no tiene posibilidades de profesión y no tiene dónde caerse muerta. Y eso es otra revolución social, la revolución sexual, que es un personalismo muy fuerte. Por eso, aunque todos vosotros, como yo, tenemos una gran aprecio al cristianismo, y hay cristianos que no lo ven así, esto que yo estoy diciendo, pero también así me gustaría, ¿no? O sea, decirlo, bueno, hay alguien, algún cristiano, por muy devoto que sea, por muy creyente que sea, algún sacerdote, algún obispo, por muy creyente que sea, que esté dispuesto a reactivar con plena vigencia social el estatuto jurídico del hijo de puta. Y que lo haga por fidelidad a Dios o a Jesús. Esto es la cuestión de los personalismos, ¿entendéis? Y de la definición de la persona, de la igualdad, de la dignidad y de todo eso, ¿no? En las prácticas, ¿no? Bueno, esto es lo que es por lo que se refiere al orden social, ¿no? Pero es una profundización en sí mismo y en los demás y en la relación con los demás y el reconocimiento. Y luego ya para terminar, porque me quedan, me parece que son 5 minutos o así para que se cumpla la hora de conversación. Digamos, hay otra dimensión y otra parte del personalismo contemporáneo, que es la ampliación de las capacidades humanas y de la expansión de los límites humanos más allá de lo dado hasta ahora. Es lo que se llama transhumanismo, que también habéis oído hablar de eso mucho todos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Me gustaría, en primer lugar, aclarar que la ampliación de las capacidades humanas mediante recursos técnicos se da desde que aparece el ser humano, la especie humana, el Homo sapiens, en el planeta hace, pues no sé si ahora ya dicen que son 200.000 años o más, o 500.000, no sé, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque también cada vez más los arqueólogos, los paleontólogos y los antropólogos piensan que hay una retroalimentación entre la técnica y la formación del hombre, del ser humano, y entonces creen que en cierta manera el hombre es artífice de sí mismo también en la edad de piedra, y que lo que hace que se desarrolle el cerebro es los artefactos de piedra. Y eso es un personalismo. La libertad como fundamento del desarrollo del ser humano. Las capacidades y las habilidades técnicas puestas al servicio del desarrollo del ser humano. Eso es los instrumentos líticos, son las hachas de piedra. El gran salto en la transformación es la invención de la escritura y las ciudades. Cuando se inventa la escritura y las ciudades, de pronto ya el cerebro humano y la mente humana y el nacimiento, nace la ciencia y todo eso. Y ahora empieza y hay otra cosa, que es la posibilidad de todo lo que es la robótica, la cibernética, la inteligencia artificial y la
digamos, es otro salto que tiene que ver con las prácticas contemporáneas sobre la persona y las teorías contemporáneas sobre la persona. Y eso que, pues otro paso nuevo de los que se han dado desde el comienzo de la especie humana. Hay también mucha alarma y mucha, digamos, temor respecto en relación con el transhumanismo, y es normal que lo haya. ¿Cómo no lo va a haber, no? ¿Cómo no lo va a haber, no? Pero también, ¿cómo no lo va a haber? Porque el transhumanismo pone de manifiesto que el hombre está en sus propias manos de una manera particularmente viva. A partir de probablemente el siglo XX o siglo XXI, es más perceptible que en el ser humano y en la vida de la persona tiene mucha más fuerza cada vez más la libertad que la naturaleza. Entonces, donde hay libertad, hay riesgo y hay amenaza, que es justo la situación en la que nos encontramos ahora. ¿Sí? Pero si hay riesgo y hay amenaza, eso es la señal de que somos personas y de que la persona tiene como seña de identidad justo y precisamente la libertad. Y el personalismo y las teorías contemporáneas de la persona son justamente la afirmación y el acta de reconocimiento de que eso es cada vez más fundamental, la libertad de la persona, de cada persona. Y ya con esto he terminado. Bueno, se me olvidaba. En este libro, Antropología filosófica, las representaciones del sí mismo, está todo lo que he dicho. La segunda está editado en Sevilla, Editorial Témata, 2020. La primera edición es del 2004 y la segunda es del 2020. Prácticamente todo lo que he contado está aquí. Algunas cosas no, pero sí, vale. Pues ahora ya pasamos al término a las preguntas, si queréis. Muchísimas gracias, don Jacinto, por su magistral exposición. Bien, tenemos ya algunos participantes que han levantado su mano. Voy a darles paso, si le parece. Bien, sí. Tiene la palabra Jan. Muy bien, muchas gracias por concederme aquí para hacer una pregunta. Muchas gracias por la brillantísima exposición sobre la noción de persona. Bien, yo he estudiado filosofía en la Universidad de Navarra y ahora estoy en Salamanca realizando un máster de estudios avanzados en filosofía. Y pues ahora mismo estoy, bueno, en el trabajo de fin de grado me especialicé en cuestiones de teoría del conocimiento y ahora para el máster estoy más especializándome en cosas de antropología filosófica, sobre todo de Aristóteles, la cuestión del hábito. Bueno, pues yo en este recorrido que nos ha hecho le quería preguntar sobre, pues cuando nos ha explicado de que este supuesto, la persona, ¿no? La noción de persona, digamos así, los contenidos ontológicos de la noción de persona se desarrollan con el dogma cristológico y ahí nos ha hecho una comparación muy interesante, pues que la persona es el actor, ¿no? Y que la naturaleza es el papel y que la persona en ese sentido es un fondo insondable y misterioso, una profundidad infinitamente rica. Y ahí también ha salido pues algo de Polo, si no me equivoco, en la cuestión de lo demás, ¿no? Pues que la persona siempre va a más, que es inagotable. Pues si ese fondo es, o sea, es decir, si yo no soy reducible a lo que hago, no soy reducible al papel que desempeño, mi pregunta es, ¿qué sentido entonces tiene el papel? O sea, ¿qué sentido tiene desempeñar un papel cualquiera si yo valgo mucho más? Y es más, paradójicamente nos definimos a nosotros mismos por el papel que desempeñamos, ¿no? Pues soy director o soy estudiante, o yo mismo, ¿no? Soy estudiante del máster, ¿no? No quiero decir,
Entonces, quiere decir que si la persona es mucho más que el papel, entonces, ¿cuál es el sentido del papel? O sea, ¿por qué desempeñamos un papel? Y bueno, espero que se me haya entendido. Muchas gracias. Vamos a ver, si la persona no fuera un ser encarnado, podría prescindir de su crecimiento como persona, pero podría prescindir de las etapas de juventud, madurez, senectud, podría prescindir de su salida al exterior, de tener una familia, una propiedad, un trabajo, pero... Y de hecho hay casos en los que hay seres humanos muy singulares que efectivamente pueden hacer eso, que son los monjes del desierto, y que en general son el tipo de los monjes del desierto en el cristianismo, digamos los monjes budistas en el budismo, o cualquier tipo de monacato, de cualquier cultura o de cualquier religión, ¿no? Tú puedes efectivamente negarte a la historia, negarte a un desarrollo propio de algo de la naturaleza humana, que es ser social, ser político, relacionarse en el ser con. Es como, si por así decirlo, el hombre, Adán, cuando Dios lo creó y cuando Dios le dijo, bueno, no es bueno que esté el hombre solo, hagámosle una ayuda a su imagen y semejanza, es como si Adán le hubiera dicho, no, no, no me haga ninguna ayuda porque yo no estoy solo, yo contigo tengo bastante. Pero uno no le dijo eso, o a lo mejor si se lo dijo, Dios no le hizo caso, porque en cualquier caso creó a Eva. Y además, por así decirlo, los crea para que tengan una continuidad, una familia, crecer y multiplicaos y llenar la tierra y dominarla, y una misión que es cuidar la tierra. Y eso son las profesiones. O sea, las profesiones son la continuidad por parte de los hombres de las tareas de los ángeles de generar el cosmos y cuidarlo. Entonces, ¿para qué hacen falta las profesiones? Porque esa pregunta es muy bonita, se la hace también así Hans Ur von Balthasar en los 5 tomos de su segunda serie teológica, que lo llama Teodramática, en el volumen primero, y dice, ¿por qué no es posible para el sí mismo, para realizarse, si no es a través del papel? Para el ser humano no es posible realizarse como humano hoy plenamente si no es a través del papel. Y a través de un papel que nos ha asignado ¿quién? La vida, la historia, Dios, ¿quién? O todos ellos. O en parte nosotros lo hemos elegido, pero hemos elegido entre un repertorio que nos ofrecían pues nuestros padres, o el momento histórico, o la cultura, o circunstancias nuestras económicas, o Dios mismo, ¿no? Y ahí es donde nos tenemos que realizar como persona, ¿no? Ahí es donde sale si uno es, se le juzga luego si es bueno o malo, ¿no? Si se ha realizado o no se ha realizado, ¿no? Claro que uno eventualmente puede decir, yo no quiero nada de eso, yo quiero realizarme directamente en la relación con Dios. Lo puede hacer. Y hay gente que lo hace. No creo que eso sea algo mayoritario, ni que sea el modo más propio de desarrollo y de realización de la esencia humana o de la existencia humana, pero puede ser la forma en que hay personas, y hay ejemplos conocidos en casi muchas religiones. La verdad es que no, hombre, la mayoría de la gente, monjes o así, o místicos, tienen un papel, una tal, pero el gran desarrollo de su vida viene por el otro lado, ¿no? Por dentro, y le prestan menos atención al otro, ¿no? Pero bueno, la mayoría de la gente nos realizamos, somos buenos padres o buenos madres o buenas madres si realizamos bien el papel, según cómo realicemos el papel de padre o madre, ¿no? No vas a ser bueno o malo en sí mismo, ¿no? Bueno, serás buen padre en relación con tus hijos, buen esposo en relación con tu mujer, ¿no? Y así, ¿no? Ya, pues bueno, esto es lo que se me ocurre que puedo contarte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora tiene la palabra María José Bravo.
Adelante, María José, si puede presentarse brevemente para que la conozcamos todos. Sí, muchas gracias, Juliana, y muchas gracias, doctor Choza, por esta ponencia. Yo estudié filosofía en la Universidad Panamericana y ahorita estoy estudiando teología en la Universidad Católica Lumen Gentium y colaboro en el Instituto Teológico Digital. Y la pregunta que le quiero hacer, doctor, es relacionada con el discurso que está en el orden público, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está en México, pero me imagino que en muchos países predomina este discurso, también en la Suprema Corte Interamericana, en la que lo que rige todo, lo que parece regir todo, es el principio de la libertad, entendido como autonomía. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucedió para que la autonomía evolucionara a una dinámica de libre mercado en la que parece que el juez las autoridades públicas tienen que obedecer las demandas de los ciudadanos basados en los derechos humanos, ¿no? Los derechos al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al desarrollo de las ciencias, el derecho a la reproducción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en esta evolución de la teoría, de las teorías contemporáneas para que en el discurso público predomine esta autonomía? Y relacionado con esto también es cómo se podría empapar el orden público con el personalismo, ¿no? En el que se reconozcan las diferencias de las personas sin por ello caer en esta lógica de mercado. Bueno, vamos a ver. ¿Qué ha sucedido en las teorías de la persona para que de pronto aparezca el juego de las libertades en el libre mercado, en primer lugar? Bueno, pues lo que ha sucedido es que la Revolución Francesa, básicamente la Revolución Francesa de 1789, y se suele decir que es la Revolución Francesa de 1789 porque ahí es donde es más clara la proclamación de lo que de lo que se consigue, ¿no? ¿Qué ha pasado? Te voy a decir qué es lo que la Revolución Francesa cambia. Y para eso, te puedes ir tú misma a cualquier enciclopedia, Wikipedia, por ejemplo, y tú escribes caída del antiguo régimen. Y tú buscas y lees que la caída del antiguo régimen son las revoluciones modernas. Y por qué era y cómo era el antiguo régimen y qué son las revoluciones modernas. Entonces yo te voy a contar, para que no te impacientes y no tengas que ir a leer eso, yo te hago un resumen pequeñito. Mira, vamos a ver. Antes de la Revolución Francesa, las monarquías, lo que hay en Europa, en todos los países de Europa, son las monarquías absolutas, en las que el rey manda y entonces algunos nobles obedecen. Entonces, en las monarquías absolutas, en el que el rey manda y los demás le ayudan o se apoyan, el rey le va dando, como en la historia de América, el rey manda y los virreyes y encomenderos, pues son gente a las que el rey le da cosas, pero los virreyes y los encomenderos explotan a los indios, a los colonos y a todo el mundo, ¿no? Más o menos. Ese cuadro de la historia de América la tienes, ¿no? ¿Tienes ese cuadro? Sí, ¿verdad? Bueno, pues eso que pasa en América pasaba también en Europa. Entonces, pero había más cosas, y es que, verás, los reyes y los nobles eran los que eran propietarios de la tierra, sobre todo los nobles. Al ser propietarios de la tierra, además la tierra no se podía comprar ni vender. Nadie podía vender tierra ni comprarla, porque eran de las familias y de las estirpes, ¿vale? Bueno, además de eso, de que la tierra no se podía comprar y vender,
los campesinos estaban vinculados a la tierra. De manera que estaba vinculado, el trabajo estaba vinculado a la tierra y la tierra estaba vinculada a la sangre. De manera que la tierra se transmite de padres a hijos, hijos naturalmente legítimos. Los hijos ilegítimos de los nobles, que son muchos, por otra parte, muchos hijos de muchas mujeres, no tienen derecho a nada y son lo que yo he dicho antes, que es el hijo de puta. O sea, que no tiene apellido, no tiene trabajo, no tiene... Entonces, la vida, algo pasa. Entonces, en el antiguo régimen, el trabajo está vinculado a la tierra y la tierra está vinculada a la sangre, de manera que no se puede comprar ni vender nada. Y por otra parte, entonces hay un montón de artesanos que van teniendo cada vez más dinero y van teniendo cada vez más capacidad económica. ¿Por qué? Pues porque se va creando una artesanía, una pequeña industria. Entonces los habitantes de la ciudad, que la ciudad se llama en alemán burgo, o en francés, burgo en alemán. Y a los que viven en los burgos se le llama burgueses. Y a la gente que vive en la ciudad se le llama burguesía. Entonces, la burguesía va teniendo cada vez más dinero. Pero esa burguesía que tiene dinero no puede comprar tierra. No puede tampoco contratar a gente para trabajar porque la gente está vinculada a la tierra. Entonces, cada vez hay más dinero entre la gente que vive en la ciudad. Y la gente que vive en la ciudad cada vez quiere mandar más porque tiene más dinero. Y también cada vez quiere organizar la vida de otra manera. Cada vez quiere, por ejemplo, crear industria. Pero no puede crear industria, ¿por qué? Pues porque no pueden contratar a nadie para que trabaje. ¿Por qué? Porque los que trabajan están adjudicados a la tierra, ¿no? Y no pueden moverse. Entonces, ¿qué es la Revolución Francesa? La Revolución Francesa es romper la vinculación del trabajo a la tierra, que los campesinos se puedan ir a las ciudades y puedan trabajar donde encuentren trabajo. 1. 2. Que se rompa la vinculación entre la tierra y la sangre, que la gente pueda vender la tierra y otros la puedan comprar y vender. Entonces, eso es la libertad económica. La primera forma que hay de la caída del antiguo régimen es la libertad económica. Entonces, un ejemplo muy claro de lo que es la libertad económica es la guerra civil de los Estados Unidos. Eso es un aspecto de la Revolución Francesa o de la Revolución Americana. En la guerra civil de los Estados Unidos, los estados del norte luchan contra los estados del sur porque los estados del norte quieren romper la vinculación de los esclavos a la tierra del sur. ¿Y por qué quieren romperlo? Pues porque tienen mucho dinero y quieren crear industria. Y quieren también tener asalariados para pagarles. Y por lo tanto, ¿qué hace la guerra civil norteamericana? Ganan los del norte, rompen la vinculación entre el trabajo y la tierra. Los esclavos quedan libres y se van al norte. Y allí en el norte los industriales le pagan y además los explotan muchísimo. Pero van libres, trabajan en un sitio, trabajan en otro, hasta que se organizan en sindicatos, lo pasan muy mal. Pero digamos que nadie quiere dar marcha atrás, nadie quiere volver a la esclavitud de la tierra, que es lo que había en Estados Unidos antes de la guerra civil de 1864, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En cierto modo, eso también es lo que pasa en Cuba antes de Fidel. Y es lo que pasa en México antes de la Revolución de México. Digamos que romper la vinculación de la tierra, del trabajo a la tierra y dejar la mano de obra libre para que vaya a la industria. El problema que hay es que la industria luego explota y explota mucho al negro, al campesino, hasta que se constituyen unos sindicatos, unos partidos políticos que hacen de contrapeso, que es lo que ocurre en Europa, y se crean, después de esas revoluciones, unos estados como los europeos en los que los antiguos obreros, los que eran antiguos campesinos, son
gente de clase media y que tienen el mismo peso que tenían ante los nobles y que tienen en el poder. Y por eso los estados europeos son estados sociales, ¿no?, de bienestar, todos. En América no ha ocurrido, en América Latina no ha ocurrido eso, y en América del Norte en parte sí, porque en América del Norte los inmigrantes y los esclavos negros consiguieron crear grupos suficientemente numerosos y suficientemente fuertes como para ponerle muchas condiciones a la industria y a las empresas. Y digamos, aunque Estados Unidos sigue siendo mucho más capitalista que Europa, pues tienen, por así decirlo, menos pobreza y más clase media que América del Sur. En América del Sur, ¿qué ha pasado? Pues en América del Sur ha pasado que no había suficiente todavía riqueza ni para crear una industria, para generar una clase obrera y para trasladar a los campesinos a una clase obrera industrial, y que esa clase obrera industrial de alguna manera pues pudiera construir sindicatos y partidos socialistas que hicieran suficiente contrapeso a los capitalistas, a los que ahora pueden comprar tierras y poner industria. Por así decirlo, las revoluciones francesas, las revoluciones esas de la caída del antiguo régimen, en América Latina no se han cumplido todavía y siguen así. Yo creo que, digamos, en América Latina el interés principal y fundamental de todos los latinoamericanos y de los españoles que entendemos más o menos lo que pasa, es que se llegue a una caída suficiente del antiguo régimen, que eso todavía en América Latina no ha ocurrido. Entonces, para una caída suficiente del antiguo régimen es que haya suficiente capital extranjero, suficiente industria y que los campesinos puedan ir, y una educación para que los campesinos sean una mano de obra que pueda ir a la industria y crecer y crear partidos como en Europa que contrapesen el poder del dinero, también como en Estados Unidos, ¿no? Más o menos. Y eso es muy problemático y está muy estancado, sí, porque aunque para todos los latinoamericanos es muy claro que el antiguo régimen no se ha cumplido en América Latina, pues entonces los intentos que ha habido de cumplirlos por la vía socialista o comunista, como son Cuba o Venezuela, o no lo sé, el de Cuba, de Venezuela todavía no ha tenido tiempo, ¿no? Pero el de Cuba sí que ha tenido ya bastante tiempo, ¿no? Pues entonces pues no parece que eso, o de Bolivia tampoco, que haya uno dado como un resultado. En cambio, yo diría que la vía hacia la creación de clases medias amplias, la que va dando más resultados es la vía del capitalismo, que lo que pasa es que en América Latina es imposible que alguien que tenga un programa capitalista gane unas elecciones. ¿Por qué? Pues porque todavía no ha caído el antiguo régimen en América Latina. De manera que la única posibilidad de que en América Latina haya un desarrollo es que gane las elecciones alguien con programas de izquierda, y que una vez que haya llegado al poder con programas de izquierda, que es la única posibilidad de que la gente lo vote, o lo votara antes, ahora en el siglo XXI ha cambiado un poco la cosa, una vez que llegue al poder con un programa de izquierda, ponga en práctica unas políticas de inversión y de capitalista, más o menos de derecha, que yo creo que eso el primero que lo hizo y con buen resultado en América Latina fue Cardoso en Brasil. Cardoso era un político de izquierda con un programa de izquierda que al llegar al poder efectivamente empieza y pone en marcha políticas capitalistas de inversiones de derecha. Y yo creo que eso también lo hizo en Perú. En parte, no sé si Fujimori lo hizo, o tanto mal así que lo hizo, ¿no? O sea, llegar al poder con programas de izquierda y una vez que están, digamos, poner en marcha programas de derecha y generar un desarrollo económico y tener unos crecimientos del 5 o 6% anual, como Brasil o Perú lo han tenido, ¿no? O Colombia, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Este es mi punto de vista, ¿no? Eso es lo que ha pasado. No sé quién era la chiquita que me preguntó. Ahora, gracias, sí. No sé. Muchas gracias, don Jacinto. María José, adelante. Y si es posible presentarte brevemente, por favor, María José. Gracias, Juliana, y gracias, profesor Chosa, por su exposición. Yo he seguido su obra por muchos años y agradezco a APAX esta invitación.
Yo soy María José García, soy profesora de Antropología Filosófica en la Universidad Panamericana. Estudié Filosofía en la Panamericana, en la UNAM y en la UAM. Entonces tengo dos preguntas muy breves para no quitarle tiempo a los demás. La primera es si realmente se puede renunciar a una visión esencialista de la persona, porque el personalismo del siglo XX y algunas corrientes que rechazan el esencialismo asumen la libertad humana y esta es una característica universal, inmutable, etc. Mi otra pregunta es, ¿qué fundamentos filosóficos subyacen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la década de los 40, en un momento en donde, de acuerdo con su exposición, el estudio del ser humano era más singular y contingente? ¿Podemos entonces concebir que la corriente esencialista sigue vigente en el siglo XX o afirmar que los derechos humanos son los sucesores de los derechos naturales? Esas son mis dos preguntas. Gracias. Los derechos humanos, como he dicho yo antes, es la versión positivizada, promulgada de la ley natural y de la esencia humana, ¿sí? O sea, no hay todo, digamos, los derechos humanos cuando se proclama la primera vez en la independencia americana de la Revolución Americana del 76, de 1776, o en la francesa, o como se proclama en todas las independencias de los países latinoamericanos de 1810, en todas se apela a la ley natural. Y el fundamento de todas esas declaraciones de derechos es la esencia humana y la ley natural. Digamos, el personalismo, el reconocimiento de la individualidad y de las diferencias personales, naturalmente no anula la naturaleza ni la esencia humana, ¿no? Lo único que pasa es que simplemente cancela interpretaciones muy estrictas o estrechas de la naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, sobre todo, pues las primeras, pues las que tienen que ver, dicen, no, la mujer no puede tener la misma igualdad que los hombres porque su naturaleza es distinta. Dice, bueno, un momento, vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Que no, porque eso para la mujer no es, pertenece a su esencia, pues estar detrás o estar sometida al esposo. Bueno, vamos a eso, no pertenece a su esencia. O digamos, ¿por qué va a pertenecer eso? Eso pertenece a una cultura de una época determinada, pero la mujer es, digamos, tiene una naturaleza, los derechos humanos que se proclaman en 1948 como para todos los hombres, pues también van aplicados a la mujer y al niño y tal, por supuesto, a todo. Y luego a los homosexuales también, pues claro, son personas humanas. Entonces ahí el conflicto y el choque está entre la naturaleza humana y la cultura moderna. Lo que se entiende fundamentalmente como hay que tener en cuenta que, digamos, la proclamación de los derechos humanos se lleva a cabo en toda Europa en un conflicto muy grave con la Iglesia Católica. Porque la proclamación de los derechos humanos y las revoluciones francesas, o sea, la caída del antiguo régimen, lleva consigo la desconfesionalización del Estado. La mayoría de los estados latinoamericanos, unos estados latinoamericanos son confesionales, la mayoría son estados laicos, constitucionalmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son los estados que resultan de la caída del antiguo régimen, de manera que teóricamente los estados americanos son estados no confesionales, ¿no? Entonces, cuando tienes un estado no confesional, que antes era confesional y tenía una especie de, por ejemplo, de dirección de toda la enseñanza y en todo el país, pues eso a la Iglesia Católica le molesta mucho. Y por eso se está oponiendo sistemáticamente a la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Y entonces, en algunos ambientes católicos se percibe la Declaración de Derechos Humanos y la persona y derechos de la persona como opuestos a la Iglesia Católica. Pero, digamos, es por un espejismo extraño por el que la Iglesia Católica se ha opuesto a los derechos humanos, ¿no? De hecho, por ejemplo, donde ha habido los conflictos más gordos, que son en las diferencias sexuales,
y en las pluralidades de formas sexuales. Entonces la Iglesia Católica, por así decirlo, a pesar de que eso va estando declarado como derechos humanos, pues la Iglesia Católica todavía no lo reconoce cuando todas las demás iglesias cristianas sí, ¿no? O sea, por ejemplo, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana, la Iglesia Batista, la Evangelista, todas esas iglesias van reconociendo la pluralidad sexual como propia de o implícita en el reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Entonces, y luego hay que tener en cuenta también que la fe católica no se diferencia en nada de la fe anglicana ni de la fe luterana. O sea, quiero decir que cuando en el año 2000 se firma la Carta de Augsburgo y se establece que no hay diferencia entre la fe protestante luterana y la fe católica, pues eso es verdad, no lo hay. Pero sí hay unas diferencias culturales muy grandes entre los países, digamos, de mayoría católica, aunque no sean confesionales, como España o Perú, por ejemplo, ¿no? México no lo sé, no sabría decirlo, porque no conozco bien la realidad sociopolítica de México, ¿no? Pero digamos, no hay ningún problema de reconocimiento eclesiástico cristiano en ningún país, digamos, que sea de mayoría o protestante o anglicana o luterana o lo que sea, ¿no? Y el problema gordo que hay ahora mismo en la Iglesia Católica, entre los obispos alemanes que pues están a punto de producir un cisma en la Iglesia Católica, pues es un problema muy gordo porque los obispos alemanes y los sacerdotes alemanes pues no pueden celebrar los matrimonios para sus fieles que sean homosexuales. Y entonces, ¿y qué derecho tienen? Bueno, pues, ¿y qué problema tienen los sacerdotes alemanes con eso? Pues es que los católicos homosexuales le dicen a su párroco, oiga, ¿y usted por qué no me puede casar si el párroco anglicano de esta y el párroco luterano y esta sí que pueden casar? Y el párroco católico le tiene que decir, mire usted, porque Roma no me deja. De manera que si usted quiere casarse y es homosexual, lo mejor que le puedo decir es que se haga anglicano o que se vaya luterano, porque la fe es exactamente la misma. De manera que, entonces, y por eso los obispos alemanes le han dicho y siguen peleando que se van de Roma, ¿no? Entonces, pero eso no tiene que ver con la fe, aunque hay mucha gente que cree que tiene que ver con la fe, porque las cuestiones culturales están tan vinculadas a las cuestiones de fe, o la fe se enculturiza de tal manera que efectivamente se ve así. La pregunta que me ha hecho pues la chica anterior, ella sabe y ha visto y ha vivenciado, no sé, que hay un conflicto, ¿no?, entre la naturaleza y la persona, entre los derechos humanos y el derecho natural, y el conflicto que hay es este. Y es muy gordo, o sea, lo que habéis planteado, el tema que me habéis planteado a mí con teorías contemporáneas, y es muy, muy, muy gordo, ¿no? Y lo que me ha planteado la chica, ¿y por qué se desencadena el proceso capitalista? Yo qué sé. O sea, nadie que hacía la Revolución Francesa pensaba que eso iba a dar como resultado eso. Tampoco la Guerra Civil norteamericana saben que el resultado de la Guerra Civil va a ser ese, ¿no? Entonces lo que pasa es que después de esa guerra civil, como ve que hay un resultado, aparecen unas clases del proletariado explotada o de los campesinos, pues después de esa guerra viene otra, y después del ciclo de las revoluciones liberales, pues vienen las revoluciones socialistas. Así de sencillo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se esperaba que surgieran estos problemas, ¿no? Y ahora, si hubiera posibilidad, habría una revolución de quienes son los verdaderos pobres y oprimidos ahora del mundo, que son los inmigrantes, que ya no son las mujeres ni los obreros. Esa gente está muy bien y muy cuidado y tiene su sindicato y tiene su seguridad social y su enseñanza garantizado en sus países, aunque sean países pobres, aunque sean los países más pobres de América Latina, tienen eso garantizado. Quienes no lo tienen son los inmigrantes. Lo que pasa es que los inmigrantes no pueden hacer revoluciones. Muchas gracias, don Jacinto. Tiene la palabra Mae Martínez Acuña. Por favor, Mae, si se puede presentar brevemente. Don Jacinto, bueno, soy María Elvira Martínez,
fui estudiante suya hace unos 45 años en un seminario sobre el de ánima que me indujo a Aristóteles hasta hoy. Bueno, ahora he trabajado en la Universidad de La Sabana, he hecho algunas cosas allí, hice mi tesis en Kant, la tesis doctoral. Bueno, eso más o menos. Gracias, estoy disfrutando verle, escucharle. Mi pregunta, la verdad, son dos, pero son breves. Una primera que tiene que ver con el yo, con esa presentación tan especial que hizo usted del yo cristiano y de cuando Jesucristo pues alude a su ser yo. Un yo de la persona, segunda persona. Mi pregunta fue simple y llanamente en ese momento, el yo soy del Éxodo, cuando se le pregunta pues el nombre, Moisés le pregunta el nombre a Dios y él dice yo soy, no sé si es yo soy el que soy o yo soy el que es o yo no sé, pero usa el yo. Ese yo del nombre de Dios allí es el yo de la persona o el yo del único Dios. O sea, me surgió ahí un poco esa cuestión. Ya sé que la divinidad en general no es propiamente la persona, pero pues me gustaría escuchar su respuesta. Y el segundo, que es mucho más breve, es, don Jacinto, la contemporaneidad marca de una manera muy especial el reconocimiento y la dignidad de la diferencia, de lo diferente. Pero mi pregunta es, ¿está entendiendo esa diferencia al nivel personal o se está quedando en una diferencia a nivel accidental? Ya está. Ay, May, bueno, la primera pregunta es si el yo, el fondo del yo, eso es la divinidad o no. Esto que hago es que no estoy seguro de que te haya entendido bien lo que has dicho en la primera. Ok, cuando Moisés le pregunta a Dios por su nombre en el Éxodo, ¿sí? Y Dios responde, yo soy el que soy. Ese yo es el yo de Dios uno o el yo de una de las tres personas. Es el yo de Dios y es de Dios Padre, el yo de Dios Hijo, y es la naturaleza, porque yo soy cuando Moisés habla con Yahvé, y cuando Moisés habla con Dios, todavía en Dios no están diferenciadas las personas, y en su manifestación a Yahvé todavía Dios no aparece como diferenciado en tres personas, sino yo soy el que soy, yo soy el ser, el infinito, el abismo insondable. Y luego también ahí están las tres personas, pero ahí no lo dice. En la revelación a Moisés, yo soy el que soy, quiere decir, yo soy el que se da el ser a sí mismo, el que es por sí mismo. Ya está, no dice más. Perfecto. No habla de entonces, padre. En ese momento ese yo no es todavía un yo de una de las personas. Seguramente sí. Seguramente yo sí, no lo sé. Yo esto te daría una opinión, pero una opinión mía personal. Y la suya, claro.
Sí, esa es la que yo quiero. Yo diría que yo, ese es el yo de Dios Padre. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Podría ser el yo de Dios Hijo. Podría ser el yo de Dios Hijo, no sé. También, no sé. Y luego lo que me has dicho es la diferencia entre la mujer es personal o accidental. Voy a aprovechar para contestarte y contestar varias preguntas que hay aquí que dicen que la mayoría no es criterio de verdad y que por lo tanto lo que piensa la mayoría pues no. Entonces, ahí, como esa pregunta la han hecho bastante, y entonces es una cosa que me parece que está con mucha firmeza en algunos de los oyentes, no sé si es mucho. A mí me gustaría responder a eso diciendo que, vamos a ver, yo he vivido y he tratado con muchos supernumerarios del Opus Dei. Yo he sido numerario muchos años. Ahora no lo soy. Pero he tratado y he vivido y luego con muchos católicos que no son del Opus Dei, pero que tienen 7 hijos, 8 o 10, y que se encuentran que esos hijos no viven la fe de ellos, no viven la fe de la Iglesia. Y como no viven la fe de la Iglesia, pero entonces uno puede pensar, bueno, es que no viven la fe de la Iglesia y es gente, son unos sinvergüenzas que no tienen ideales, que no son unos egoístas que viven todo el día metidos y entregados al sexo y a la droga y al alcohol. Y entonces unos padres que pueden pensar eso de sus hijos, decirlo y rechazarlo. Es que no tienen... Y yo tenía un amigo, así, no era del Opus Dei, dice, bueno, si mi hijo no va a misa, no quiero saber nada de él. Y no quiero saber nada de él porque yo, pues si se va a ir al infierno, ya no es mi hijo. O sea, vamos a ver, ¿y cuántos hijos tienes? Otro, que tampoco es del Opus Dei, a otros sí que lo era, ¿no? Pues tengo 9. ¿Y cuántos vienen a hacer iglesia? Ninguno. Pero si son unos sinvergüenzas, pues a lo mejor... bueno, vamos a ver. Viven la moral que vive la gente de su edad, la gente de su generación, la gente... Entonces, resulta que en estos casos los hijos no se casan. Pero entonces era de mi edad este señor, porque tenía hijos que no se habían casado. Entonces, como 3 hijos se habían casado, había puesto la foto suya en la repisa de la chimenea de su casa porque era. Pero de los que no se habían casado no había puesto la foto porque eran pecadores públicos. Y él no podía poner la foto de unos pecadores públicos en la repisa de la chimenea de su casa. Esto tiene un valor, la moral social pública tiene un valor. O sea, cuando San Pablo habla del matrimonio natural, que es el modo natural de casarse la gente, pues el matrimonio natural tiene un sentido y un valor. Por eso no es lo mismo no casarse que casarse por lo civil. Casarse por lo civil es un valor moral. Y una vida no es verdadera o falsa. Verdadera o falsa es una teoría, que es siempre mucho menos valiosa que la vida de una persona. Entonces, vamos a ver, si vuestros hijos no se casan, si no van a misa, ¿sí? No los despreciéis. No los despreciéis, por favor. No digáis que son unos sinvergüenzas, no digáis que veis que están entregados al sexo y al alcohol, como es normal entre adolescentes y entre gente de 20 años, que es lo que dice Aristóteles en la Ética de Nicómaco, que es propio de la gente de 20 años los excesos sexuales. Pero que, bueno, una vez que pasa eso, pues ya no. Normalmente eso es lo normal, ¿no? No, o sea, no podéis
yo no sé cuántos de vosotros estáis aquí instalados en eso, ¿no? Pero, y yo le pido perdón me parece que es Ivete o Ilet, que aquí dice, ¿no? Y por lo menos, ¿no? Que es, bueno, no, pero la verdad, la mayoría no es criterio de verdad. No se trata de verdad. Yo le he repetido a mi hija muchas veces, cuando alguna vez me he encontrado, yo he dicho, mira, hija mía, Irene, porque se llama Irene mi hija, mira, la verdad, como la mayonesa, tiene su momento, ¿sabes? Entonces tiene su momento, pero que no es este, ¿no? Digamos, la verdad es una propiedad de las proposiciones teóricas y en relación con los juicios, ¿no? También es más importante ponerse de acuerdo que tener razón, ¿no? Es más importante convivir, ¿no? Y reconocer los valores, ¿no? Entonces, ¿qué os pasa? Y vete, perdóname, pero igual te duele mucho lo que estoy diciendo, pero perdóname, yo he vivido todo esto que te he dicho en amigos míos que tienen fe, he vivido unas decisiones dolorosísimas entre padres e hijos por esto, ¿sabes? Y no vale la pena, no vale la pena, ¿sabes? No, Dios no quiere eso, ¿no? Dios no puede querer eso, ¿no? Que todo el que la verdad no tiene tanto valor, la verdad no, esa apelación a la verdad no es buena, ni es cristiana siquiera, ni en ninguna religión. La puede haber en muchas religiones, pero eso, de verdad que el nombre que tiene es otra cosa, ¿eh? El nombre que tiene es el de fanatismo, ser capaces de matar por una idea. O sea, la vida siempre vale más que cualquier idea. La Iglesia ha practicado el fanatismo cuando quemaba a la gente, ¿no? Pero entonces eran otras épocas. Y entonces eso no se consideraba, la pena de muerte no se consideraba una cosa tan tremenda. Los modos de juzgar a los hombres van cambiando mucho con los tiempos, ¿sabes? Y la comprensión, el paso de la universalidad objetiva a la singularidad personal. No hagáis eso. Hay la voz de Kierkegaard, un filósofo famoso, ¿no? Dice, no, un momento, es que, o el famoso poema de Antonio Machado, ¿no? La verdad, tu verdad no, la verdad, y ver conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Y a lo que le responde un existencialista, no dice, bueno, vamos a ver, si la verdad no tiene nada que ver conmigo, si la verdad no me tiene a mí en cuenta, y no tiene nada que ver conmigo, entonces yo no tengo nada que ver con la verdad. Una cosa, la verdad y tal, y otra cosa en mi vida, si no se pueden referir el uno al otro, pues a mí me da igual que algo sea verdad como que no lo sea, ¿no? Es igual mi vida y yo lo que puedo hacer en mi vida es otra, ¿no? Hay que mucho mejor que leáis mucho a Dostoyevsky, ¿no? Quien creáis en la inflexibilidad de las formulaciones objetivas, ¿no? ¿Cuántas personas hay maravillosas y muy buenas que tienen una vida moral descarriada o que son drogadictos o que son homosexuales o que, bueno, ser homosexual no es tener una vida moral descarriada ahora, ¿no? Y se reconoce como algo que es normal, ¿no? Pero ¿cuánta gente considerados pecadores públicos o malvados? Y sobre todo, vamos a ver, nadie puede mantenerse en un cristianismo que quiere reponer o mantener el estatuto de pecador público. No podéis hacer eso, ¿no? Pecador público en nombre de la verdad, ¿no? No, es que si está divorciado y está casado, pues es un pecador público ya. No, eso no es la verdad, aunque la mayoría de la gente... No, olvidaros de la verdad. No hay cosa que esté haciendo más daño que la verdad. Esa apelación a la verdad. Bueno, ya está, no quiero decir más, pero os suplico que no hagáis eso y no habléis así. No, os suplico, no. Leed a Dostoyevsky, por favor. Leed a Dostoyevsky o leed a Guardini. La teología existencial, ¿no? Leer a von Balthasar, ¿no? Leer a Ratzinger, ¿no? Leer a Juan Pablo II, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos.
Y especialmente muchísimas gracias a nuestro ponente, al profesor Jacinto Choza. Realmente ha sido un privilegio contar con su presencia y un placer escucharle. Y yo creo que no exagero si en nombre de todos los presentes les reitero nuestra admiración y el deseo de profundizar en las ideas principales que nos ha comunicado don Jacinto.